Bueno, vamos a comenzar con un tema que pienso que es de vital importancia para aquel persona que es un empleador y también para aquellos trabajadores que tienen que realizar la predicción de gastos personales del año 2023. Para eso se encuentra también invitado Luis Cheta, quien además de ser experto en devoluciones de impuestos de renta, conoce todo el campo respectivo sobre los gastos personales. Ruego por favor que aquellas personas que se encuentren en el Zoom, luego de terminado el evento, puedan levantar, se les va a dar la apertura para que puedan realizar sus consultas. Luis Checa, bienvenido. Buenas noches, Marlon. Buenas noches, comunidad contable tributaria que el día de hoy se reúne junto a nosotros para poder aprender un poco más sobre el tema de gastos personales, que durante estos dos últimos años ha tenido una gran repercusión, un gran cambio, debido a que la normativa así lo aplica. Primero que nada, tenemos que saber que existen dos tipos de conceptos aquí y que muchas veces nos confunden o tiende a confundirse. Uno es la proyección de gastos personales y otro es el anexo de gastos personales. ¿Para qué o quién debe de realizar esta proyección de gastos personales? Si usted está bajo relación de dependencia, ¿qué quiere decir bajo relación de dependencia? Usted se encuentra afiliado a la seguridad social, tiene su contrato de trabajo y tiene ingresos que superen la fracción básica desgravada y quiere descontar a través de los gastos personales su pago de impuesto a la renta, ahí usted debe realizar la proyección. Caso contrario, no es necesario. Usted me dice, pero yo no estoy afiliado, yo tengo mi negocio propio. En ese caso, no tiene por qué enviar proyección. Recuerde que ahí usted está en libre ejercicio profesional, si es que es de alguna profesión la que está destacando, o está en su propio negocio. No está bajo relación de dependencia de un tercero. Todos los años, la Administración Tributaria nos proporciona esta tablita de impuesto a la renta, con la cual usted normalmente en su formulario 102 hace la liquidación y posterior pago o, como decía Marlon, si existe un valor a favor, podemos solicitar la devolución correspondiente. Esta fracción básica que ustedes ven aquí de 11.722 es mi margen que me indica que a partir de allí hacia arriba debo de pagar impuestos. Pero de ese límite hacia abajo no tengo obligación de pagar impuesto a la renta. Entonces, si usted gana un sueldo de $500, ¿verdad? Y aquí asumimos que todos los ingresos grabados que usted tenga $500 a los 12 meses, asumiendo que trabaja los 12 meses, son 6.000, ¿verdad? Digamos que tiene $1.000 de utilidad, 7.000, un bono al año de 1.000, 8.000. Usted llega a tener la obligación de presentar proyección de gastos personales. No. De hecho, aun cuando usted supere la fracción básica desgravada, digamos que usted tiene un ingreso de $3.000, en los 12 meses son 36.000. Si usted desea, presenta la proyección. La proyección de gastos personales no es obligatoria. Ojo, usted la presenta con el afán de que, su empleador utilice la base de estos gastos para poder rebajar su pago de impuesto a la renta. Entonces, si usted dice yo gano más de 3.000 y sí necesito rebajar, presente la proyección. Pero si usted dice, bueno, prefiero que me descuenten todo lo que me tengan que descontar y después verifico y hago mi anexo cuando corresponda y solicito devolución, hágalo. No presente proyección y al final del ejercicio fiscal, al año siguiente, presente el anexo y de allí presente la devolución del caso de los valores en exceso que le hayan descontado. ¿Ya? ¿Cuándo debo de presentar esta proyección? Es muy importante, como les decía, saber que una cosa es la proyección, que es una estimación, un hipotético que yo
autorizo y estimo presentar a una compañía donde laboro indicando que más o menos tengo un gasto de determinado rubro X cantidad, de otro rubro Y cantidad y de otro rubro Z cantidad. ¿Ya? ¿Cuándo debo de presentarlo? En el mes de enero, ahora. Por eso es que también nos estamos capacitando ahora para saber cómo hacerlo y cuándo presentarlo. Si bien es cierto, en el mes de enero está establecido que nosotros debemos presentar la proyección. Ojo aquí, no hay una fecha límite dentro del mes de enero. Se supone que esté hasta el 31 de enero, puede decir, bueno, presento hasta el 31 de enero mi proyección de gastos personal. ¿De qué depende la fecha? Básicamente, de los departamentos de contabilidad. Porque recuerden que hay departamentos contables en las compañías que hacen sus cierres los 28 de cada mes, los 27, los 29, para dar una holgura de tiempo y poder realizar las cancelaciones el día 30 o 31, dependiendo del mes. ¿Ya? Pero la ley nos configura y nos dice en enero, sin especificación alguna de día exacto. Ya depende de quién, del departamento contable, que nos indique hasta qué fecha deberíamos presentar. Hay compañías que me indican hasta el 24 y hasta el 24 toca presentar. ¿Ya? Sin embargo, digamos que usted no presentó en enero porque dijo, no quiero, que me descuenten lo que me tengan que descontar. Usted en el mes de julio, agosto, septiembre, incluso hasta octubre del año en curso, puede ir presentando otra proyección. Quizás en la primera yo puse que mi consumo era $2,000. Yo estimé en enero que iba a gastar $2,000. Pero al cabo de los primeros 6 meses me doy cuenta que he superado ese valor con facturas reales, que ya voy por un gasto de 4,000. Entonces en julio, agosto, yo vuelvo a presentar una nueva proyección y la empresa tendrá que recalcular el impuesto a la renta con estos nuevos gastos personales y aplicar la rebaja para que al final del año pueda cuadrar el valor descontado. ¿Ya? ¿Dónde la empresa va a poner estos valores de su proyección? En el anexo REDEP. Y estos ustedes los van a volver a revisar cuando le entreguen el formulario 107. Ahí usted va a ver los valores que usted entregó como proyección de gastos personales. La gran pregunta es, ¿y para qué o por qué quiero presentar esto? ¿Para qué me sirve? Ya lo dijimos básicamente. Si yo deseo rebajar el pago de mi impuesto a la renta, presento mi proyección. ¿Para qué? Para que autorice de alguna manera formal que se me realice el descuento tomando en consideración esta proyección. Si no, automáticamente la ley que me dice, el empleador deberá hacer la retención a sus empleados siempre y cuando esto supere la base imponible de impuesto a la renta, obligatorio. Y no puedo decir nada porque ya no tengo una deducción que pueda aplicar. ¿Ya? En este caso, la rebaja de gastos personales. Anteriormente, hablemos del ejercicio fiscal 2021 hacia atrás, el gasto personal era utilizado para rebajar la base imponible. Desde el ejercicio fiscal 2022 hacia adelante, ya esa función que tenía de rebajar la base imponible ya no existe. Ahora lo que hace es darnos una rebaja del pago de impuesto a la renta dependiendo las consideraciones que vamos a ver a continuación. Ya, vamos a ver a continuación cuáles son esas distintas aristas que me permiten a mí tomar la decisión de qué valor utilizar como rebaja. ¿Qué gasto personal yo puedo utilizar? Porque la palabra es muy amplia, ¿no? Dice gastos personales y para mí todo aquello que yo gasto como persona debe significar un gasto personal. Sin embargo, no es así. En el artículo 34 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno en el Ecuador, establece justamente los rubros a los cuales se puede aplicar una deducción de gastos personales, ¿ya?
en cuanto al rubro de vivienda, educación, arte y cultura, salud, vestimenta, alimentación y ahora también turismo. Digo, y ahora también, ¿por qué razón? Porque turismo fue un gasto que fue creado con una finalidad específica. Como la pandemia prácticamente mató al sector del turismo, porque nadie salía de sus casas, todo el mundo estaba encerradito en su casa, desaceleró el crecimiento de esa cartera de Estado. Al verse afectado de esa manera, ¿qué hizo el gobierno? Incentivemos. Gasta en turismo interno, nosotros te permitimos usar esas facturas. El proyecto fue para el año 2020-2021. Sin embargo, hasta la actualidad se mantiene. ¿Ya? Se mantiene. Aquí veo una pregunta muy interesante que nos están haciendo. Dice, y si al final del periodo veo que mis gastos fueron menores a los proyectados, ¿liquido en el impuesto a la renta de marzo o existe algún problema? A ver, ya vimos cuándo debo de presentar mi proyección, ¿verdad? Dijimos que es en el mes de enero. Usted termina el año y una vez que termine el año, al enero del siguiente año le van a dar un formulario 107. Usted va a tener que hacer su anexo de gastos personales. ¿Debido a qué condición? Por el simple hecho de haber presentado una proyección a su compañía, usted se obliga a presentar el anexo al año siguiente, en el mes de febrero, de acuerdo al noveno dígito de su cédula. ¿Ya? Entonces, ahí usted ya con la documentación real, con las facturas que haya gastado durante ese periodo, se da cuenta que en vivienda en realidad usted decía, a ver, yo pago $300 el alquiler por 12, 3.600. Pero en una de esas la dueña de casa se apiadó porque dice que la situación económica del país está mala y que va a decidir hacerle una rebaja y usted termina pagando el canon de $3.000 en el año. Le da 2 meses de gracia. Entonces usted se da cuenta que es menor al valor que iba a pagar y que proyectó. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. Porque finalmente, para su liquidación de impuesto a la renta, los valores que van a ser utilizados son justamente los del anexo, los que estén respaldados en comprobantes de venta autorizados. La proyección simplemente queda como una estimación de lo que usted pudo haber gastado, pero en el anexo ya prácticamente identifica lo que verdaderamente gastó. Y de allí le toca presentar como el anexo, esperar que se valide el anexo y finalmente hacer la declaración de impuesto a la renta, donde puede también ahí obtener o bien sea un pago de liquidación final o puede tener un saldo a su favor. O depende cómo fue establecido los valores que va a usted utilizar como rebaja. ¿Cómo saber si yo debo de presentar mi proyección de gastos personales? Esto es algo muy vital. Normalmente decimos, si yo supero la fracción básica desgravada, yo debo de presentar, yo debo de presentar mi proyección de gastos personales. O también que aquí hubo una confusión que se viene dando a raíz de el cambio de la ley en el cual se decía, ¿no? O se pretendía manipular el asunto y se malinterpretaba en el que ya no iba a existir devolución de impuesto a la renta. La devolución del impuesto a la renta se mantiene, siempre y cuando sea por pago indebido o pago en exceso. La confusión que se generó fue por el asunto de los gastos personales en los cuales, hablemos hipotéticamente, a mí me tocaba pagar $300 de impuesto a la renta. Pero, oh sorpresa, mis gastos personales me permiten una rebaja de 500. Entonces te dice, ¿no? 300 que me toca pagar menos 500 que tengo a mi favor por rebaja. Ahora tengo 200 a mi favor. Sobre esos 200 que usted tiene a su favor por rebaja de gastos personales, no tiene derecho a devolución. Les hago esta aclaración porque muchos colegas o estimados
participantes les he escuchado, no, ya no existe la devolución de impuesto a la renta. Depende, la devolución por pago indebido, pago en exceso, por las retenciones que le hayan realizado, siempre y cuando tenga saldo a favor, eso se mantiene. La mala interpretación o la confusión que se fue generando es por el saldo que usted pueda tener producto de la rebaja de gastos personales. Ese valor que usted pueda considerar cuando su rebaja de gastos personales es mayor al impuesto a la renta a pagar, ese valor resultante no es objeto de devolución. Cuidado, se me confunden con eso. Como les decía, ¿cómo saber si tengo que presentar la proyección de gastos personales? A ver, primero me dijeron que yo, si superaba esta fracción básica, yo tenía que pagar impuestos. Esa era la primera condición que me dijeron. Entonces se supone que si yo soy un empleado en relación de dependencia, voy a tener que saber que esa cantidad es el monto máximo anual que debo de ganar. Entonces al cabo de 12 meses, hipotéticamente yo, si supero los $976 con 83 centavos de salario, debería pagar un porcentaje de impuesto a la renta, ¿ya? Pero aquí nosotros tenemos un gasto deducible, la mayoría de los empleados, y está ligado justamente a la aportación al IES, siempre y cuando su sistema de contratación sea sin salario neto. Entonces vamos a poner aquí que nosotros ganamos $1,000. Ya vimos que pasado los 976 debería yo presentar o debería preocuparme porque voy a gastar en impuesto a la renta. Entonces trabajo 12 meses y miren qué pasa. ¿Debo de presentar la proyección? No debo de presentar la proyección. Y usted me va a decir, ingeniero, pero ¿qué pasó? Pues si 11,000, el valor de los 11,000 dividido para los 12 meses daban 973. Y usted aquí está ganando 12,000, pero tengo este valorcito, esta deducción del IES que me hace una rebaja. Entonces, ¿en qué momento yo llego a un equilibrio para no pagar, o mejor dicho, para no pagar y no presentar proyección de gastos personales? Cuando su valor llegue a 12,945,33. Ahí usted llega a su equilibrio. Y ahí usted ya sabe que rebajando hasta el IES ya no llega. ¿Ya? Si yo pongo aquí 1,200, sí presento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo multiplico eso por los 12 meses del año, ya me va a dar un valor superior al valor estimado como máximo. Miren, 14,400. ¿Y cuánto dije yo que teníamos que tener? 12,945,33. Hasta ese valor, 12,945,33, dividámoslo para 12, yo puedo tener un sueldo de 1,078,77 y no presento ninguna proyección. Ojo, siempre y cuando no tenga otros ingresos adicionales u otros ingresos grabados. Porque usted me puede decir, ingeniero, pero yo tengo 1,078 y me dijeron que sí presente. Pero recuerde que también tiene otro ingreso grabado dentro del año, que son las utilidades, que le van a hacer incrementar. Usted también me podrá decir, ingeniero, pero yo tengo yo gano $450. ¿Ya? ¿Debo de presentar? Usted dirá, yo le digo, no. Pero resulta que su empresa tiene utilidades de $10,000 para cada trabajador. Obviamente va a tener que presentar. ¿Ya? Va a tener que presentarlo. Esta es una condición tomando la relación de que todo lo demás se mantiene constante. Es decir, solamente gana un valor de un sueldo. No tiene utilidades o las utilidades son cero. ¿Ya? Y aprovecha la rebaja o la deducción formalmente de el IES. Ahí usted no va a pagar impuestos. Y usted va a decir, yo gano más de los 900. Sí, gana 1,078. Menos el IES, va a llegar al valor tope de la tabla donde no necesita pagar nada. Llega a un equilibrio. Pero si usted tiene otros ingresos grabados,
utilidades, alguna bonificación que hace que este sueldo mensual, o mejor dicho, que su ingreso grabado anual sea superior a esos 12.945,33, que es el punto de equilibrio que hemos obtenido para saber si me conviene o no me conviene presentar proyección, en ese momento ya usted tiene que revalorizar todo. Adicional a este equilibrio que usted llega aquí, tiene que tomar otras consideraciones si es que usted está dentro de los beneficios tributarios, tercera edad y personas con discapacidad. Si usted está dentro de estos llamados grupos prioritarios o vulnerables, va a tener beneficios adicionales. ¿Cuál va a ser el beneficio adicional? En el caso de la tercera edad, una fracción básica desgravada. ¿Qué quiere decir esto? Que usted automáticamente, estos 11.722 le van a servir como deducción antes del cálculo de impuesto a la renta. ¿Qué me quiere decir eso? 11.722, ¿verdad? Ya habíamos llegado a un equilibrio, 12.945,33. 12.945,33. Si yo, persona de la tercera edad, llegase a ganar en el año hasta 24.667,33, no tendría que pagar nada. ¿Por qué razón? ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque tengo una deducción automática sin necesidad de presentar factura, ni solamente adjudicándome que en la cédula establece que mi edad o mi fecha de nacimiento vota como edad más de 65 años, llego a obtener este beneficio de una fracción básica desgravada. Y en el caso de las personas con discapacidad, ese beneficio de esa fracción básica se va a multiplicar por 2, ¿ya? Y sobre ese producto del doble se va a tener que obtener un beneficio en función del porcentaje del grado de discapacidad que usted tenga, ¿ya? Teniendo en cuenta que el mínimo de discapacidad es el 30%. Si usted tiene el 30% en su carnet del CONADIS o del Ministerio de Salud, o próximamente desde este año va a ser desde la cédula, usted se adjudica un 60% de ese valor. Y con ese valor usted ya tiene 14.066,40 de deducción, ¿ya? Entonces, para estos dos casos, puede utilizar estos beneficios. Una fracción básica o 2 veces la fracción básica por el porcentaje de beneficios sobre el grado de discapacidad, ¿ya? Aquí la fórmula que le hemos sacado de punto de equilibrio está en función solamente del ingreso anual sin considerar esos beneficios. Si usted considera esos beneficios, veamos que, por ejemplo, el señor Villegas tiene 66 años, gana $2.000 al año. Son 24.000, ¿verdad? Él gana 24.000. De esos 24.000, a él le descuentan el 9.45%, ¿ya? Y tiene una fracción básica desgravada, 11.272. Entonces, vamos restando y con ese sueldo a verificar qué va a pasar. Se quedó en 10.460. ¿Tiene que pagar impuesto a la renta? No. ¿Tiene necesidad de presentar proyección? No, porque sus ingresos finales, su base imponible, llega a un valor inferior ¿a qué? A la fracción básica desgravada. No necesita presentar proyección. Entonces, y por ende no va a presentar tampoco anexos de gastos personales, porque si no presento proyección, ¿para qué voy a presentar anexo? Si ya igual la base está por debajo de la fracción básica. Les hago este comentario y este tipo de cálculos porque desafortunadamente a veces trabajamos de manera mecánica. Y entonces me dice, viene el contribuyente con sus facturas, le hago su declaración semestral o mensual y le digo, bueno, vamos a hacer los gastos personales. Y nos desgastamos haciendo el anexo de gastos personales porque nos toca revisar minuciosamente, clasificar y determinar el rubro para después darnos cuenta que no era necesario hacerlo porque teníamos un beneficio de tercera edad o porque sus ingresos menos la deducción del IES eran menor a la base imponible de impuesto a la renta.
¿ya? Vamos a poner aquí un caso donde sí deba de presentar para poder entender cuál va a ser el valor de la rebaja de gastos personales que yo voy a tener acceso. Si yo gano un sueldo de, pongámosle 1.500, ¿ya? Dice que debo de presentar mi impuesto a la renta. Si yo gano 1.500, entendería que 1.500 debo de ganar de 13º sueldo, 450 de 14º sueldo. Si ya tengo más de un año en la compañía y tengo acceso a fondos de reserva, también deberían ser similar a 1.500. De utilidades, imaginémonos que ganemos $1.000 de utilidades, ¿ya? Y otros ingresos si es que los existieran. En este caso vamos a poner que no tiene otros ingresos. Mi renta bruta anual, que es el valor que yo debo de tomar en cuenta para poder hacer la rebaja de gastos personales, me dice que es 22.450. ¿Cómo lo comprobamos? Cogemos la calculadora y multiplicamos 1.500 por 12. ¿Y qué me dice? Ahí hay 18.000, ¿verdad? ¿Y qué otros gastos tengo? ¿Qué otros ingresos tengo? 18.000 más 1.500 más 450 más 1.500 más 1.000. Esos son todos mis ingresos. 22.450. Lo mismo que me está calculando aquí este archivo de Excel, ¿verdad? Estos 22.450 también van a servirme como una referencia, porque en el momento de la aplicación de la rebaja yo debo de tomar en cuenta este valor, la renta bruta anual. ¿Qué quiere decir renta bruta anual? Todos los ingresos que yo perciba, incluido ingreso exento. En este caso, ingreso exento, 13º, 14º, fondo de reserva, son ingresos exentos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo aplico esta rebaja? Tengo mi renta bruta anual, 22.450, y debo de compararlo, de acuerdo a la ley, con un factor de 2.13 veces la fracción básica desgravada del ejercicio fiscal al cual voy a aplicar. Entonces, la fracción básica desgravada, ¿cuál es? 11.722. Por 2.13 me da 24.967,86. Ese límite que yo acabo de encontrar, que ese sí va a ser fijo, debo de compararlo con ¿qué? Con mi renta bruta anual y determinar si es mayor o es menor, porque de eso dependerá el porcentaje de aplicación que yo tenga que poner en el momento de hacer los cálculos respectivos. En este caso, mi renta bruta es menor, ¿verdad? Me voy a adjudicar un 20%. Ahí está. 20% si es menor, y si este valor hubiera sido mayor, me iba a adjudicar un 10%. La pregunta es, ¿un 10% de qué valor me voy a adjudicar? De una comparación también que usted tiene que hacer, y aquí es donde interviene aquel rubro que nos hacía falta y que ya la semana pasada se nos fue proporcionado por el INEC, el valor de la canasta básica a diciembre del anterior ejercicio fiscal, es decir, del 2022. La canasta básica familiar a diciembre del 2022 fue 763,44. Para efectos de la que la compañía pueda realizar la rebaja de gastos personales, tendrá que utilizar la canasta básica de diciembre del año anterior. Ojo, para efectos de aplicación de impuesto a la renta, cuando usted liquide en el mes de marzo, tiene que utilizar la de diciembre del año fiscal que usted está presentando. Es decir, este año, que va a ser el primer año que vamos a declarar nuestro impuesto a la renta con esta aplicación de gastos personales, cuando yo vaya a liquidar, voy a hacerlo sobre la canasta básica de 763,44. Ya no los 719,65 sobre los cuales me calculó la empresa el año pasado. Y ahí vamos a encontrar una pequeña diferencia quizás a favor nuestro,
porque ha subido el valor de la canasta y lo que a mí me han puesto como rebaja, antes pudieron haber sido 503, ahora pueden ser 520. Entonces me va a beneficiar un poquito. Y esa canasta básica familiar tiene que ser multiplicada por un factor 7. Y me va a decir cuánto es lo máximo que yo podría utilizar como gasto personal. Entonces me dice que 7 veces la canasta básica me va a dar un resultado de 5.344,08. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta una situación específica, ¿ya? Que este valor de gastos personales se establece como un límite, sí, pero cada rubro no tiene límite, como antes lo tenía en el 2021, en el 2020, ya no tiene límite. Usted puede poner 5.000 en alimentación y se los van a hacer válidos, ¿ya? Y esta regla aplica para todo el Ecuador, excepto para Galápagos. En Galápagos, recordemos que en Galápagos el costo de la vida es mucho más alto y hay un índice de precio del consumidor que debe de establecer una variación, ¿ya? Que es 1.8. Es decir, que para poder hacer esa comparación yo debo de aumentar un factor aquí por 1.8 y si yo altero un lado de esta ecuación, al multiplicarlo por un valor, ese valor debe ser constante en los dos lados de la ecuación. Si yo multiplico esto por 1.8, acá también debo de multiplicar por 1.8. ¿Por qué 1.8? Pues recuerden que en Galápagos, el sueldo de Galápagos, el sueldo básico de Galápagos es el 80% más de lo que gana una persona en el resto del territorio ecuatoriano, ¿ya? Tienen que verificar el índice de precio del consumidor y según eso se le multiplica el mismo valor del índice aquí y acá para tener una relación equivalente. ¿Qué va a pasar entonces? Yo ya tengo claro que la primera comparación la acabo de hacer. Mi renta bruta anual dice 22.450 y yo me gano un 20% en esta. Pero ahora viene lo otro. Ese 20% de qué va a ser. ¿Ya? Si yo llego hasta este valor, hasta 5.344,8 centavos de gasto personal, mi 10% máximo como rebaja será 534,41, mientras que mi 20% será 1.068,82. Máximo de rebaja, no de gasto personal. Ojo. Pero entonces, ¿cómo yo sé si tengo que sacarle ese 20% de esos 5.344? Porque cuando usted va a presentar su proyección, y aquí está la proyección, vamos a poner nuestros datos, ¿ya? Vamos a poner nuestro número de cédula y vamos a establecer cuáles son específicamente nuestros gastos. Si yo digo que gasto en vivienda $2.000 y que gasto en educación unos $500, es que en salud no gasto más allá de $500, en vestimenta no gasto más allá de $1.000. Y en alimentación ahí sí me desmando y gasto unos $3.000. ¿Qué pasa aquí? En turismo no gasto nada, porque no tengo tiempo para viajar. Mis gastos personales, ¿cuánto suman? Sumámoslo ahí. $7.000 suman mis gastos personales. Entonces la regla a mí me dice, ya contemplé la primera parte de la regla, renta bruta anual se compara con el límite para la rebaja y establezco 10 o 20%. La segunda regla me dice compare su proyección con 7 veces la canasta básica. ¿Cuánto es mi proyección? $7.000. La que sea menor entre ambas, usted deberá sacarle el porcentaje de aplicación que anteriormente determinó. Entonces, en este caso, voy a sacar el 20% de qué? De la menor entre 7.000 y 5.344. ¿Cuál es el menor? 5.344. Por ende, ¿cuál es el valor que voy a tener como
deducción o como rebaja propiamente de gastos personales, 1.068,82. Y miren, el formulario se les va a llenar automáticamente y a pesar de que llegué a 7.000 de gastos proyectados, me va a calcular que máximo 1.068,82. Pero digamos, ya, para que vean ustedes, digamos que en realidad, bueno, en vivienda las facturas no salieron a mi nombre, se las puso a nombre de mi papá, entonces no tengo ese gasto. En vestimenta me regaló mi tía, me dieron los regalos de Navidad, de mi cumpleaños y lo que apenas gasté fue $300 por un par de cosillas que compré. Este gasto personal que ahorita va a bajar, ¿en cuánto se queda? En 4.300. Entonces volvemos a lo anterior, comparo mi proyección 4.300 y 5.344. ¿Cuál es menor? 4.300. Entonces la regla me dice, aplíquele el porcentaje anteriormente determinado, que fue el 20%, al valor menor entre su proyección y 7 veces la canasta básica. ¿Cuánto me da? 860. Me voy a mi formulario y él automáticamente me calcula 860. ¿Y qué es lo que hace la compañía aquí? Proyecta y resta estos 860 en el momento de calcular su impuesto a la renta. Vamos a ponerlo rapidito, 22.450, ¿verdad? Para calcular el impuesto a la renta lo lleva a esta tabla y ese valor va a estar contenido ¿en dónde? Aquí, ¿verdad? Y por este rubro va a estar entre 22.418 y 32.000. Hace el cálculo de impuesto a la renta y va de ahí, claramente, previo tiene que descontar el IES. Pero para el caso de la proyección, ojo, para el caso de la proyección no se descuenta IES. Para el caso del cálculo efectivo de impuesto a la renta, ahí sí tiene que descontar. Para la proyección, suma todos los ingresos brutos que usted va a tener en el año. ¿Ya? Eso coloca aquí, aquí coloca los valores que usted estima va a gastar y en la rebaja va a colocar de acuerdo a lo que le estábamos explicando. Su renta bruta comparada con 2.13 la fracción básica, asigna un porcentaje que puede ser el 10 o el 20%, ¿sobre qué? Sobre la comparación y el menor de esa comparación, el resultado menor de esa comparación de sus gastos personales, de su proyección, ¿verdad? Contra 7 veces la canasta básica. Y sobre eso saca el porcentaje. ¿Ya? Básicamente, así funciona la proyección de gastos personales. ¿Ya? Aquí le tiene una fórmula ligada para que usted, porque siempre pasa lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros recién estamos ingresando al mundo tributario, estamos en los primeros, estamos haciendo nuestros primeros pasitos, pensamos que la proyección es obligación, no es obligación. Primero, no es obligación, voluntad de usted hacer. Su patrono le podrá solicitar, porque la ley le dice que le va a tener que retener impuesto a la renta. Usted decide si no la presenta. Si usted no la presenta, la empresa no lo puede multar. Simplemente lo que hace la empresa es decir, no presentó, sobreentiendo que los valores son cero. Y en los estimativos de gastos personales pondrán cero. Y harán el cálculo sobre no tener ningún gasto personal proyectado. Otra de las cosas que siempre estamos atentos es, ¿y será que a mí me toca o me conviene presentar gastos personales? Por esa razón hemos puesto esta cláusula de aquí. Presento la proyección, ¿me conviene o no me conviene? Depende de cuánto gane. Si gano, por ejemplo, 1.200, presento, ¿ya? Pero si gano 1.000, no presento, ¿ya? A pesar de que superé la fracción básica, pero ya les dije, tienen este beneficio del IES, siempre y cuando ustedes estén sin sistema de salario neto. A ver, aquí veo una pregunta que me dice, es decir, que cuando hagamos el anexo de gastos personales del 2022, la rebaja aplica igual al valor menor comparado entre el valor total del anexo versus los 5.037,56. Exactamente. Porque cuando usted ya llega al anexo, usted sabrá cuánto es ese valor, que puede ser 4.000, como pueden ser 6.000, y cuando lo va a comparar
va a decir, bueno, me toca sacar el 10 o el 20%, que en teoría el formulario 102, que debe de ser modificado, debería ya traerle consigo ese valor. Debería calculárselo automáticamente para que no esté susceptible a que nosotros manipulemos y pongamos cualquier cantidad. Sobre la devolución de pago en exceso ya no se va a dar. Sí se va a dar. A ver, sobre la devolución de pago en exceso sí se va a dar, pero recuerde que aquí, cuando usted le hacen este tipo de cálculos, usted al final le van a retener un valor. Digamos que, pongámonos en el hipotético caso que gano los $2.000, ¿ya? Pero yo no presento gastos personales. No los voy a presentar. Vamos a poner 0, 0, 0. 0 aquí, 0 acá, 0 acá y 0 acá. Se me va a hacer mi renta bruta anual 28.450, ¿verdad? Y no voy a tener derecho a ninguna rebaja porque yo no presenté gastos personales. ¿Qué va a pasar aquí? La empresa me va a liquidar el impuesto a la renta ¿sobre qué? Sobre esta tablita. Pongamos que en el hipotético caso a usted le retengan unos $1.500, le retuvieron $1.500, ¿ya? Eso le retuvieron. Al final del año, mes a mes, le fueron retuviendo parcialmente. Cuando usted dice, bueno, yo sí he tenido facturas, no presenté la proyección, pero ahora quiero presentar el anexo de gastos personales. Presente el anexo de gastos personales y se da cuenta que su impuesto a la renta en ese momento a pagar era 1.500 y que ya se lo descontó su empresa. Pero se da cuenta que cuando presenta la rebaja, usted tiene una rebaja de $500. Entonces, usted dice, de los 1.500 que ya me retuvieron, yo tengo derecho a una rebaja de 500. ¿Cuánto va a ser mi saldo a favor? $1.000. Que me los retuvieron, ojo. Entonces, ¿yo esos $1.000 los puedo reclamar? Sí, los puedo reclamar. ¿Cuándo es que usted no lo puede reclamar? Cuando usted le han retenido $300, un ejemplo, su rebaja de gastos personales es 500 y usted quiere interpretar que tiene un saldo a favor de $200. Ahí no hay devolución, porque la rebaja de gastos personales no es considerada para devolución de impuestos, ¿ya? La devolución se va a dar sí, siempre y cuando sea sobre retenciones que le hayan realizado. Aquí hay una pregunta, ¿la retención debe ser mensual o puede ser un solo pago de golpe? Las empresas tienen la potestad de ir proyectando esto, ¿verdad? Y lo van registrando mes a mes en el formulario 103. Entonces, mes a mes le van a hacer el descuento del valor que usted tenga que cancelar al final del año. Se lo van prorrateando mes por mes. Y al final, si usted hace un cambio en la proyección, van a tener que hacer los ajustes correspondientes. Y una pregunta que me dicen, si no se ha realizado el formulario de gastos personales del 2021 y 2022, ¿se puede realizar el anexo de gastos 2021? Sí se puede, pero recuerde que por la presentación tardía del anexo debe de autoliquidar una multa de $30. Generalmente eso no le va a salir al final del envío, el sistema le va a enviar, pero en algún momento puede llegarle un recordatorio del SRI indicándole, oiga, usted presentó tardíamente el anexo de gastos personales, así que pongo en su consideración que revise y liquide, y le va a tocar pagar a veces hasta un valor mayor si es que no le hace caso o hace caso omiso a lo que le está diciendo la ley. La rebaja y todo lo del anexo de gastos personales se utiliza para contribuyentes de régimen general. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo diría régimen general y empleados en relación de dependencia. Porque recuerde que si usted está en RIMP emprendedor, usted lo que va a hacer es pagar un valor fijo, que son los $60, siempre y cuando sus ingresos no superen los 20.000. Entonces está su impuesto a la renta basado en qué? En sus ingresos sin tomar en cuenta ningún tipo de deducción. Y si está en RIMP emprendedor,
Tampoco va a poder utilizar los gastos personales porque usted tiene una tabla que va a pagar el 1, el 1,5 hasta el 2% de sus ingresos. Entonces, aplicaría los gastos personales para régimen general y aquellos empleados que estén en relación de dependencia. ¿Ya? Este archivo nos permite traspasar automáticamente y lo que nos va a faltar es simplemente imprimir nuestra proyección de gastos personales, hacer aquí llenar el RUC de la compañía que nos solicita, la razón social y la firma del empleado. Y aquí va a firmar finalmente la recepción de el departamento contable o el departamento de recursos humanos, dependiendo cómo esté estructurada la organización.